Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cipotes en Taquilla. Mi nombre es Anderson. Yo soy Fran. Y yo soy Rafa, y nos complace ser tus anfitriones en este maravilloso mundo del séptimo arte. Ahora sí, muchachos, Regresé. estamos completito. El grupo por fin está unido. Ya no estamos... Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Sentí bien? Bueno, ya sí. Igual, pero estoy mejor. Ya anda tosigoso el pobre. Y casualmente, ¿verdad? La película que vamos a analizar tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Y con el frío y con... Por aquí venimos aquí bien abrigaditos. Porque también es bastante ¿Qué frío. anda haciendo en esta temporada? Es cierto. Así que cuídense. Bueno, muchachos, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, muchachos? A ver, coméntenme. Es una película que siento que ha llamado la atención a varios de los expectantes a nivel nacional como internacional. Más que todo internacional. Pero en el área latinoamericana. Bueno, ¿por qué no decirlo también en el área extranjera, ¿verdad? En todo el mundo, la verdad, porque es un relato que impactó a gran parte del globo terráqueo, ¿verdad? Que nos abarca a nosotros. Y estamos hablando de el suceso conocido como el Milagro de los Andes, que se ha estrenado una película recientemente llamada La Sociedad de la Nieve, un título que sinceramente me causó un poco de intriga, no me llamó tanto la atención como yo esperaba, pero sí se me hizo muy interesante su título. Y el hecho de después ver que en la vida real sí fue una palabra o un texto usado para referirse a ellos, se me hizo mucho más interesante eso. Y no solo eso, que lo describe perfectamente, porque vamos a ir hablando y como en parte y... Sí, en escena vemos cómo realmente se vuelve como una sociedad. De hecho, Carlos Paz es uno de los sobrevivientes, ya lo comentó alguna vez. De hecho, ellos se sentían como una sociedad en algún momento. Y es que, miren, la Sociedad de la Nieve, como ya lo dijo Anderson, está basada en hechos reales, que narra una impactante historia de supervivencia de un equipo de rugby uruguayo que se trasladaba a Chile, a Santiago de Chile. Según nos narra la película, estaban ya a punto de llegar a 10 minutos básicamente cuando el avión se estrella en los Andes y bueno, cae básicamente como en base a un efecto que es como succión básicamente. O sea, en el choque de dos aires, cálido y frío, genera una reacción y que hace una corriente de aire y pues eso de ahí se fue. Exacto. Es básicamente, resume cuentas, cómo fue que el accidente. Sí. Exacto. Y tal vez para recalcar cómo se dio, haciendo hincapié en lo que mencionaba de los choques de las temperaturas y todo eso, la nubosidad fue el principal factor del por qué se diera el accidente, ya que, bueno, los pilotos, no recuerdo bien los nombres de los pilotos, pero sí sé que uno era principiante, era creo que su segundo viaje que iba a hacer con el piloto profesional, pero estaba como en práctica. Entonces, el relato empieza, todo empieza de que cuando ellos se suben al avión, parten de Uruguay a Chile, y obviamente iban a pasar por los Andes haciendo una tipo V, creo que lo van a ver en imágenes, así en edición. Ahí lo hacen en producción. Una tipo V para pasar los Andes, pero casualmente, ¿verdad? El clima era muy malo. Cabe recalcar que muchos aviones que ya habían partido a ese mismo destino habían confirmado que sí se podía viajar con ese clima. Obviamente eso pues al parecer no era tan cierto, o simplemente fue mala suerte del momento en que ellos salieron. Bueno, llegan a la parte de los Andes, ellos se elevan para esquivarlos supuestamente, y lo único que se encuentran cuando dicen ya es seguro bajar son picos que pasaban a la par del avión. O sea, imagínense ustedes ir a la par de un avión y que pase algo que no tendría que estar ahí en ese momento. También las escenas vemos eso. Exacto, ajá. Y bueno, pasan los picos y ellos se quedan como, ¿qué está pasando, verdad? Esa escena es muy bonita porque, bueno, sabemos que el rugby es un deporte en equipo, que se juega no individualmente como lo puede ser, digamos, de cierta manera el fútbol, el básquetbol, que un jugador tiene la pelota y hace esto, sino que se pasan la pelota y se turnan para hacer una función dentro del juego. Entonces, esto le valió mucho para la película, para el contexto de ellos. Ya más adelante vamos a explicar eso. Bueno, pasan los picos y por un movimiento brusco, se encuentran entre dos picos. Entonces, digamos que son los picos. El avión pasó justo en medio de ellos y se dio con la cola, lo que hizo que se destruyera literalmente todo. Lo partió. Ajá, y aquí es donde vemos lo frágil que son los aviones. Literalmente lo partió por la mitad. Yo no viajé en eso. Un impacto, bueno, sí fue fuerte, pero para destruirlo de esa manera sí se veía que era un avión que no estaba destinado para ese fin, digamos. De hecho, era un avión militar. Y eso es como que entonces, o sea, que no tenían aguante esos aviones, a pesar de que eran militares. Bueno, caen y aquí es donde empieza la historia de la Sociedad de la Nieve, la que nosotros vimos en la película y el contexto de todo.
El momento de la caída me hace recordar, o sea, cuando ya se parte el avión y van cayendo en picada debajo de la montaña, era como que me hace recordar a las escenas de Destino Final, porque Es cierto. Sí, sí, a las 5, a las 5. cuando ya todo se desmontaron como algunos asientos y cada uno iba chocando, unos murieron en ese instante, otros quedaron lesionados, Otros salieron volando, les literalmente. partió las sillas por medio del cuerpo y yo me quedé como de que Destino Final será esto. En eso sí la película es bastante fuerte, no digo porque no deba ser así, sino que es necesario para entender el contexto de por qué, bueno, más bien es en lo que se sumergen de tratar de sobrevivir, que también es parte de esta película, o sea, temas de supervivencia, el tema, digamos, un poco tabú del canibalismo. Que aquí no se le llama así porque... Exacto, o sea, tiene otro nombre que ya se lo pueden mencionar, pero ahorita empecemos con esto, o sea, que empiezan con el canibalismo, empiezan a tratar de sobrevivir, que bueno, como decía vos, caen y eso aquí nos vamos adentrando al análisis de la trama, o sea, el accidente y la supervivencia. O sea, entender, y muchos ya tenían la esperanza, no, que no va a pasar un avión, alguien nos va a ver, o sea, esto va a ser algo de un momento trágico, pero un mal recuerdo, pero no lo van a rescatar. Pasan los días, el equipo de rugby, que la mayoría, pues aquí nos hacemos un pequeño conciso rapidito con los personajes. Vamos conociendo a Numa Turcati, vamos conociendo a Matías Recal, que interpreta a nuestro queridísimo Roberto Canesa, Sí. a Agustín Pardela, que interpreta a Nando Parrado. Entonces vamos conociéndolo poco a poco. Y un personaje que vemos que en el accidente que ustedes dos mencionan, precisamente se ve que él es el más alejado. Y que ni iba a decir que va a ser uno de los más importantes, de hecho. Así que poco a poco se van adentrando a eso. Curiosidades del cine. Sí. Curiosidades definitivamente del cine. Algo que me gusta que menciones es esa supervivencia. O sea, uno piensa de que a veces el humano, a veces no somos capaces de creer lo que somos capaces de hacer con en tal de momentos sobrevivir. graves, en momentos donde tu vida se pone en riesgo, y no solo tu vida, sino que la vida de personas con quienes has convivido, personas que son tus amigos, tu familia. Entonces aquí la supervivencia va a ser un punto clave de la película. Eso es algo de que, o sea, practican inclusive el canibalismo para poder sobrevivir cuando ya las raciones de comida pues se han acabado, y es como de que, juela, hasta tal grado podemos llegar para sobrevivir. Porque además las municiones como que era guerra, se me quedé con que era bien de guerra, pero no, sino que las provisiones, gracias, los alimentos están en la parte trasera, comen plomo, pues literal, no, pero vos decís canibalismo, pero es lo que mucha gente diría al inicio, pero realmente se llama antropofagia, que es comer la propia carne del ser humano. Y entonces vemos como los personajes poco a poco, algunos, Marcelo era uno de los que decía de que no quería, o sea, que no, por respeto a las personas que no habían dado su consentimiento. Exacto. Pero vemos en las decisiones difíciles, precisamente vemos eso. Y poco a poco cada personaje va diciendo, tienen mi consentimiento cuando yo me muera de ocupar mi cuerpo para comida, y yo de, Ahí vemos eso que vos mencionás, o sea, en las situaciones extremas que se ponen ellos. Y las decisiones que hay que tomar. Exacto, para sobrevivir, o sea, porque es cuestión de... como esos temas difíciles que afrontan, o sea, son discusiones morales, porque en nuestra sociedad moralmente no es bueno practicar el canibalismo. Sí, o sea, está mal visto, y sobre todo porque es algo inmoral, por llamarlo así. En el caso de la película y del suceso, pues, digamos que no lo tomaron así. Bueno, cuando salió al mundo de que ellos estaban vivos después de 74 días, si no estoy mal, en las noticias mucha gente salió como que, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se comieron a ellos? Que no sé qué. No, todavía no. En el contexto histórico, fuera de la película, en los periódicos lo único que publicaron era de que habían practicado canibalismo. Dejaron muy de lado el hecho de que habían sobrevivido y se enfocaron en lo moralmente incorrecto que habían hecho allá ellos. Pues sí, pero si te pones en el papel de ellos es como de que si no tenés otra alternativa. Ajá, entonces ahí es donde entran ellos ya, ¿verdad? Otra vez en juego, en las entrevistas. Ajá, en las entrevistas ellos dijeron de que lo habían hecho
con tal de sobrevivir, y no había sido como en plan de morbo, sino que lo habían hecho por sobrevivir No y era con el como que consentimiento naciera de ellos ellos. y quisieran comer esa Ajá. carne, sino porque tenían que sobrevivir. La desesperación del hambre. Y lo que decía Francisco de las provisiones. Ellos... munición. Las cuando- municiones. la munición. Plata o plomo. Ellos cuando aterrizaron, lo único que tenían eran chocolate, a lo mucho un Galletas. dulce. Tequila, galletas. tenían tequila, pero estaban hasta en las partes de atrás. Ocupaban el alcohol para calentarse, porque de cierto modo, o sea, ellos se ven que tratan de tomar el hielo, lo descongelan para que ya descongelado se convierta en agua. Pero, o sea, eso era un proceso lento, entonces trataban de tomar lo que había para calentarse ellos. Muy lento, y consideré que a veces esa nieve puede estar un poco, bueno, solamente por la zona no estuviera quizás contaminada, Y era digamos. época de invierno cuando cayeron, justo casi terminando la época de invierno para pasar a la primavera. Sí. Exacto, o sea, fue una época de la más complicada, porque vemos más adelante cómo se van encontrando, incluso reciben bueno, cuando están todos, y lo hablábamos fuera de cámaras, o sea, cuando están todos, vemos esa escena que van tratando de asimilar las cosas, van avanzando, creo que fueron 14, 15 días, o casi los 20 días cuando pasa la avalancha, o sea, van a ver en producción ahí. En producción, que están todos felices haciendo rimas, y justamente escuchan un ruido y les queda una avalancha y mueren varios, aparte de los que ya habían, que al inicio soterrados, al inicio fueron 26, ¿verdad? Era de 40 pasajeros pasaron a 26, de 26 fueron reduciéndose a los días hasta que quedaron como 16. Hasta que 16, y al final fueron pues los 14 sobrevivientes. Y tal vez algo que sí quiero retomar bastante es el tema, bueno, todos los temas que explora la película. Yo me considero un fan de los videojuegos, y creo que la supervivencia es uno de los que más han impactado en esta área. Hay bastantes juegos que intentan recrear ¿cómo se diría? Para que vos sintas esa sensación de sobrevivir en un espacio que vos no estás como adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, Stranded Deep es un juego un poquito basado en la película del náufrago, que Wilson. que explora todos esos temas. Y bueno, ustedes saben de que hay que hacer esto para sobrevivir, hay que hacer un palito para cazar, etcétera. Pero cuando yo me puse a ver la película, me recordé de un juego que se llama Subnautica Bajo Cero, si no estoy mal. Hay como diferentes tipos de ese juego. Hay uno que es bajo el agua, y ese es en el hielo específicamente. Entonces me recordó, porque en el juego, más que todo lo terror de ese juego, que realmente no es un juego de terror, sino que es un juego de supervivencia, pero nosotros lo vemos como de terror por las cosas que aparecen. Pero en el juego todo pasa en el hielo, y obviamente es más difícil que sobrevivir en un ambiente natural, digamos, o en un ambiente cálido, por ejemplo, donde crecen cosas, es que incluso donde ellos dijeron que ellos eran los extraños dentro de ese espacio. Exacto. Y ahí es donde entra el término sociedad y el por qué ellos se llamaron así. Sabemos que una sociedad está conformada por un grupo de individuos que tienen una función dentro de un grupo. Y ahí es donde entran todos, pero lo que mencionaba, de que unos ponen hielo en láminas para conseguir agua, otros buscaban provisiones, otros ayudaban a los heridos. Incluso habían, creo que 2 doctores en el grupo que estaban haciendo, no eran doctores, eran estudiantes de medicina. primer año apenas. Uno de ellos era Roberto Canesa, de hecho. Bueno, pero ahí sí pusieron en práctica lo que iban a aprender del primer año. Y trataban de asimilar ese rol, como precisamente vos lo vas diciendo. O sea, trataban, y apenas decir, o sea, porque eran jóvenes, la mayoría no... Eran pocos tripulantes que rebasaban la edad de, por ejemplo, 30 años. La mayoría eran menores de 24, 25 años, porque vemos que el menor era Coco, de 18 años. De 18 años, que muere precisamente en la avalancha que les mencioné hace poco. Y de hecho, Numa Turcati cumple los 25 el 30 de octubre, si no me equivoco, fue que cumple años. Imagínense un año cumplir años de esa manera es bastante tétrico, y es algo lo que esta película, como vos lo decías, o sea, te trata de transmitir, te trata de poner en la situación, te transmite esa angustia, que la verdad lo logra muy bien, no porque decir nos vamos a angustiar a la gente que está viendo esta película, no, sino porque trata de transmitir lo que hicieron estos sobrevivientes para, pues, como lo mencionó alguna vez Carlos Páez, luchar por su derecho a la vida, que es el derecho más importante que ellos mencionan que tienen. Incluso ellos eran bastante cristianos de alguna manera. Creo que la mayoría eran católicos. En la historia se recalca que eran católicos, y por eso era que como que tenían ¿cómo se puede decir? La conciencia
como que les carcomía la conciencia el hecho de que, Exacto. puya, ¿qué acabamos de hacer para sobrevivir? Me acuerdo, no me acuerdo bien el personaje, pero dijo que era monaguillo. Ah, sí. Y empezó a dudar en sí del Dios que cree él, sino que el Dios en que él creía, el que cortaba la carne, el Dios que creía que el que ayudaba al enfermo, o sea, creía en el Dios de las demás personas. De hecho, era uno de los que pasó más tiempo cuando vemos que a Roberto Canessa hace como una hamaca, una pequeña hamaca para los heridos. Él es uno de precisamente el que mencionás. Y es cuando en esa conversación que mencionás la hace con Numa. Sí. Con Numa Turcati, que también era bastante creyente. De hecho, en una de las primeras escenas vemos cómo está en una iglesia y es donde ahí lo convence, porque él no quería ir, porque él dudaba demasiado. Vemos la escena como llega a su casa, habla con su perro. Y ahí como que siente el deseo de ir. O sea, imagínense ese what if de que si no hubiese ¿Qué hubiera decidido ir, pasado? Es cierto. ¿qué hubiese pasado? Sí. Y dentro de la película creo que cabe recalcar a Numa como el personaje principal de la película. Porque en sí él es el narrador, o sea, él es el que va narrando su historia y pues lastimosamente. Yo pensé que iba a sobrevivir, pero fue el último de los que murió. Lastimosamente. Y A 11 días. le llamaron también al personaje de Numa como la voz de los que no sobrevivieron y de los que sí sobrevivieron, por eso mismo, por el protagonismo que le dan a la película. Y yo veía un comentario en videos y así, en post, que lo mejor que había hecho el director era poner a Numa como protagonista por todo lo que él había logrado, a pesar de, digamos, no tener tanta relevancia en la historia real, sí tuvo mucho que ver para ayudar al grupo. O sea, en esa narrativa fue una grandísima decisión de Juan Antonio Bayona, que es el director de esta película está publicada en primero no salió en cines, pero ya saben que es una plataforma bastante grande que ustedes seguramente ya se conocerán cuál, pero él se preparó muchísimo para hacer precisamente esta película. Pero y aquí nos entramos un poquito más a los personajes, como ya se lo había mencionado antes, pero aparte de Numa, quiero destacar también bastante a Nando Parrado, que junto a Roberto Canessa son los que encuentran al señor que iba en caballo, chileno. Cruzan los Andes hasta llegar a la parte chilena. Exacto, o sea, ya estaban a nada literalmente de Chile cuando se cae el avión. Pues sabemos primeramente el actor y el sobreviviente Nando Parrado, que son, o sea, la interpretación y el personaje son bastante buenos. O sea es uno de los líderes, básicamente, sin duda. Me encanta esa escena. O sea, aquí ya me voy a adelantar, voy a hacer como la estudio, me voy a adelantar. O sea, Nando ya cuando está en el riachuelo ve como, aquí lo podemos llamar, como un garrobo. Exacto, porque estaba bien quemado. Y le dice, Roberto, mira, y Roberto vio en sí al hombre en caballo y yo por fin salvación, por fin. Pero yo me quedé con esa escena. ¿Por qué no se alegran más? Es que fíjate que son muchos factores. Es buena pregunta esa la que haces, pero es que son demasiados factores. O sea, pongámoslo así, ya se viene acostumbrado a comer carne de los... O sea, más que a comer, a vivir así, de alguna manera. Sí, ya no tenían otra manera. Hakuna Matata. O sea, Hakuna Matata. Una forma de ser. O sea, ya no era... Pues, o sea, de hecho también Numa va narrando que ya no era carne de humanos, sino que era simplemente carne y sobrevivir. Era precisamente eso. Entonces, él es lo que va narrando eso de la historia, que es bastante... Que le da eso profundo, exacto. Sí. Ese sentimiento a la película. Ya no tenían como ese asquito, ese remordimiento de conciencia de ver a una persona. O sea, literal, había una escena donde uno agarra la mano y esquelética con el poquito de carne que tiene y se la va comiendo. Y ahorita que acabas de mencionar eso, en los periódicos que les mencionaba, que únicamente publicaban de que habían hecho canibalismo, ponían fotos de restos de los sobrevivientes que estaban en el terreno, digamos, donde ellos habían caído, y es como que, puya, ¿por qué son así, verdad? Y hablando tal vez de algo más cinematográfico, la fotografía, la atmósfera que se vivió en la película y la narrativa visual son los que juegan un papel bastante importante dentro de la película. Yo les mencionaba a ellos de que hay un libro llamado En las montañas de la locura, es de H.P. Lovecraft, que cuando vi el suceso, yo dije, ¿por qué se parece tanto a este libro? En el libro, obviamente, ya es como más ciencia ficción que otra cosa, pero es similar la situación en la que viven. En el libro no se quedan como ahí para sobrevivir, pero hay algo que los está acechando por su supervivencia. Entonces, nada más mencionar eso, y se los recomiendo bastante. Es un libro bastante interesante. Es un poquito largo, pero
y complejo de alguna manera, pero es bien genial. Pequeño spoiler Sí, sí, de sí. lo que buscas entre libros. Ahí está una recomendación. Y mencionaste entre libros. Pequeño spoiler. Se unieron Los multiversos. los multiversos de YSU. Pero algo más, aparte de la cinematografía, algo que va en relación con el simbolismo, son por ejemplo, la fotografía, que vemos los paisajes, vemos las montañas, vemos la cordillera de los Andes, y en esto de la cordillera vemos las montañas y vemos la nieve. Esa belleza de los Andes, o sea, es lindo apreciar los Andes, pero no tan Dentro de otro lindo, contexto. o sea, no tan lindo el contexto en el que están apreciando. O sea, eso tan lindo, viene con lo que voy a decir, porque eso lindo, eso que es único de ver, quizás algo que alguna vez nos gustaría presenciar, no seguramente en esa época del año, pero sí, o sea, en ver, o sea, eso refleja los desafíos, la omnipresencia que ellos tuvieron que pasar. O sea, esa belleza se vuelve básicamente esos desafíos, la inmensidad, y pues trata de, bueno, de hecho vemos una escena que van subiendo para ir a buscar la cola del avión. Las baterías para tratar de contactarse por el radio, pero lastimosamente no lo lograron. Se puede, sí. Solo funcionó como la radio normal. Exacto. Pero ya de ahí radio para comunicarse, nada. Que ahí donde escucharon que a los 10 días ya habían dejado de buscarlos. Era la época de invierno que te menciono. Ya después, cuando pasó la época de primavera, es donde ya empezaron otra vez a buscar. Otro punto dentro del simbolismo creo que es la camaradería y el sacrificio. Aquí la unión y el sacrificio entre los sobrevivientes simbolizan la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar las diferencias. O sea, esa lucha, esa pequeña esperanza que tenían por encontrar la cola del avión para poder comunicarse. Que de alguna manera los mantuvo vivos. O sea, los mantuvo un poco vivos, ya no solo escuchar sus propias voces, sino que también escuchar radio, o sea, escuchar otras cosas. Es algo que de cierto modo les alegra el alma. Y también esa parte de camaradería era de abrazarse para agarrar calor. O sea, vos en ese inclemente frío no tenés otra opción que abrazarte y hacer calor. Porque si no, pues, como se ven en unas escenas, algunos morían congelados. De hipotermia. Sí. O que amanecen, por ejemplo, amanecían congelados. Parece que amanecen con escarcha. Con la escarcha que vemos, esa que parecía que uno ve en la refri, pero o sea, era el doble o el triple. O sea, imagínate la escarcha pegada a tu piel. O sea, exacto. Ese dolor, o sea, sentís quemada tu piel. Y otra cosa, rapidito, el silencio. Imagínese estar en ese silencio, que te estás muriendo de hambre, de frío, que no tenés ya nada que comer. Y aparte ese silencio, es un ambiente bastante complicado. Y en eso de frío van entrando a la colorimetría, o sea, las tonalidades frías precisamente. Y los colores, el blanco tan intenso que se vive en los Andes. Incluso yo no sabía que había como un tipo de enfermedad o condición que se llama la ceguera de la nieve. Que, digamos, de tanto brillo que hay, aparte que el sol, ¿verdad?, te pega enfrente, sí, te cega la vista, o sea, te cuesta ver, y por eso es que sí, usaban lentes improvisados de alguna manera. Y mira, o sea, yo en algún momento honestamente creí que lo hacían por mera estética, en mi poco saber, en mi ignorancia antes de ver la película. Ya después, o sea, dijeron, bueno, ni modo, vamos a quedar aquí, pues que sea con estilo. Pero ya vemos, exacto, sí, ya cuando me di cuenta, yo dije, tiene bastante lógica. Sí, estaban todos quemados de las manos, del la cuerpo. Cara, o sea, se broncearon, pero no un bronceado así, uy, qué bonito el bronceado, sino que era un bronceado ya tirándola por porque hasta cierto punto también el hielo quema precisamente, o sea, aunque se escuche raro, pero ya saben, cuando tienen tanto tiempo un hielo en su mano, ya te empieza a doler, o sea, te quema, entonces imagínese Aunque siento que llegas en un punto de que tenés tanto sufrimiento que tu cuerpo se va adaptando a eso. La supervivencia, lo único, imagínate. Es lo que se mencionaba, o sea, qué tanto somos los humanos capaces de sobrevivir, o sea, qué tanto aguanta nuestro cuerpo. Porque exacto, llevaban días, semanas sin comer a veces. O comiendo solo un dulce, por ejemplo. Un dulce, o sea, ya empezaban, como ellos decían, ya se sentían algunos mal. Y es como de que, juela, o sea, que al extremo que llegaron sus cuerpos y su propia conciencia para sobrevivir. Exacto. Algo que me encantaría remarcar aquí en la colorimetría es la iluminación. Aquí juega bastante la iluminación, o sea, vemos ese sol, como mencionabas, fuerte a veces. Resaltan ese blanco, pero sino también la utilización de tonos más oscuros y sombríos para crear esa atmósfera de
de tensión, o sea, te generan claustrofobia. Cuando ya están soterrados ellos es cuando va cayendo la primera avalancha, o sea, vos te sentís soterrado. Y no se hasta le va que acabando el Numa oxígeno. empieza a cavar y cavar para salir de ahí. Y tal vez para allá ir llegando al final de la historia en sí. Bueno, sabemos que son rescatados, obviamente, pero después de vivir todo eso, o sea, incluso ellos se lo preguntaron, ¿por qué sobrevivimos nosotros y no los demás? Y ahí es donde entra tal vez el hecho psicológico de la persona como ser, ¿verdad? Pensante y consciente de sus acciones. De el buscar una nueva, digamos, objetivo de vida. Me pregunto cómo se habrán sentido ellos después de ver tantos amigos y familiares muertos y decir, ¿por qué yo? Y es como una pregunta bastante complicada de comprender, más que todo para nosotros que no vivimos eso, e incluso para ellos. Porque... De hecho, hay un personaje, perdón que te Dale, interrumpa, dale. hay un personaje que bueno, se lo van a estar viendo, que pierde la esposa en el proceso y él le comenta a Numa cuando se está sintiendo mal porque no puede ayudar al equipo. Por Eso, un pequeño rasguño. que se hizo cuando cuando la escena que vos mencionaste. Rompió el vidrio del Para camión. salir, o sea, él dijo que cuando, imagínense, bien fuerte esta psicología lo que él usó, de que cuando abrazó al cuerpo sin vida de su esposa, sintió el amor más grande que había sentido, porque sintió que ese amor que sentía tenía que usarlo para sobrevivir y llevarlo a sus hijas. Entonces vemos como también ese cambio, o sea, incluso se reflejado en las estaciones, ese cambio de una renovación, precisamente. Y es donde aparece una escena, creo que hay que recalcarla bastante, de la nota que dejó Numa antes de morir, que la tenía en la mano, que decía, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y eso pues fue basado en lo que mencionabas de él. Exactamente, y ahí es donde Roberto Canessa empieza a tener como de, salimos mañana. O sea, tratan ya buscar, hacen sus propias expediciones para salir a buscar su ayuda. Sí, Y y incluso viendo así como los relatos de cada quien, no recuerdo quién era, pero fue quien mantuvo, digamos, como una perspectiva diferente al grupo. Cuando ellos se dieron cuenta de que no iban a seguir las búsquedas después de un año, ¿verdad? Por la temporada y eso, él les decía, hey, no nos van a venir a buscar. Y lo decía como con una emoción de que, vamos, no nos van a venir a buscar. Pero lo decía porque él les decía, vamos a salir entonces nosotros de acá. Él tenía como tenía esa pequeña fe. Ajá, o esperanza para dárselas a los demás. Porque algunos ya decían, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? O sea, estaban perdiendo esa esperanza. Y eso creo que es un mensaje bastante directo de la película. Y al final, pues eso quiere ser no es reflejado en los premios y en las nominaciones que ya nos vamos adentrando. No, la Sociedad de la Nieve tiene más nominaciones que otra cosa. O sea, wow, un pequeño, para mencionemos los premios Joya, que bueno, fue la tercera película más ganadora en la historia de los premios Joya que se llevaron a cabo en España. O sea, vamos a decir... Es cierto, se llevó varios. fueron como 13, 14, 12, 13... 6, 9, 2, sí, por ahí. Por ahí, o sea, por ahí. O sea, fue la mejor película, mejor dirección a Juan Antonio Bayona, mejor actor de revelación a Matías Recal, fotografía, montaje, y podemos seguir. O sea, mejor dirección de producción, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje, mejor sonido, mejores efectos visuales. Los efectos visuales en esta película me encantan, o sea, recrearon muy bien. Muy bien, y el CGI no se ve exagerado, se ve natural, es increíble. Un poquito de el vestuario, o sea, muy bien, o sea, su vestuario ya de poco a poco desgarrado, o sea, el deterioro y el detalle que tiene el vestuario. Y el maquillaje, todo, o sea, y también la similitud de la vestimenta con la similitud de cómo en sí sobrevivieron. Exactamente. Y las fotografías. fotografías. Basándose de las imágenes que se tomaban. Y Que de las que tomaba, ¿quién me dice que era? Que siempre se me olvida el nombre de él. Tintín, creo que Tintín, le ajá. Tintín, él era que andaba tomando las fotografías y vemos esa icónica fotografía donde apareció. Aquí la van a ver. Lo que es una... La magia de la producción, como dice. Lo que parece ser una parte de... Parte de las costillas de por aquí. Ajá, parte de las columna costillas, vertebral, exacto. ¿no? También parte de la columna, también parte aquí de las... Cabe mencionar la caja también, torácica. Cabe mencionar también que la Sociedad de la Nieve está nominada para los premios Oscar que se van a llevar ya este 10 de marzo. Así que Pilas también pendientes en nuestras redes sociales. O sea, exacto. Es nominada a Mejor Película Internacional, que siento que sí puede ganar. Para mí se va a escuchar muy fácil. Bueno, otra película que mencionabas, ¿cuál era? La que puede ser candidata.
Es de una familia, no me acuerdo. De Aus, que estaba De en... una familia que vive a la parte del En un campo de concentración, sí. Vaya, ese- Se me olvidó el nombre. Ahí se lo ponemos. Ahí lo van a estar viendo rapidito, para que no nos desviemos. O sea, para mí que debe ser la mayor, o sea, debe ser es la mayor candidata. Mira, Exacto, depende también de la crítica, como lo tomen. O sea, nosotros podemos opinar algo, pero si los demás personas... No, claro, opinan claro. lo mismo, O sea, evidentemente es o sea, respetable. es algo que también me gustaría mencionar y no va al caso, pero, o sea, que no mencionen a Barbie. Sí, dentro de las sí. nominaciones, Sí, como es- que- Ni a Greta como mejor directora, pero bueno. Exactamente. Pero por eso nosotros tenemos aquí nuestros cipote puntos. Exacto. École. Bueno, me van a fundar a mí, pero yo le voy a dar un 4.5 porque No, la no, Sí, verdad... a mí también 4.5, o sea, sí fue algo larga, son como 2 horas con 20. 2 horas y media. 2 horas casi 2 Y horas yo y media. de, juela. O sea, le di la oportunidad un poquito, llegó una parte, pero bien poquito, donde me empezó a aburrir. Pero ya de ahí es como de que le fui tomando un poquito de cariño y, no sé, me dio sentimiento al final. Pero no siento que se merezca acabar los 5 o 7 puntos. A mi parecer, yo creo que también al parecer de... Es que sinceramente creo que de mi parte preferiría, creo que sí se dice, preferiría ver la historia real que una película. Leer y entender qué pasó realmente. Yo como representación en filmación para mí es muy buena. Todo, o sea, el proceso que llevó de Juan Antonio Bayona es impecable. Y encima, en mi opinión, o sea, lo que vos decís también es bastante válido y lo comparto. También sería bueno ver la propia historia. Más allá de un film, una propia historia. Pero este es lo que tenemos de momento y lo representa muy bien. Así que yo sí le doy 5 cipotes puntos. Bueno. Antes de terminar y ya despedirnos, la película a mejor película internacional que mencionaba yo era La Zona de Interés. Esa Ahí está. película. O sea, entre los nominados está La Zona de Interés, Perfect Days, La Sociedad de la Nieve, Yo Capitán y Sala de Profesores. Actualmente solo me he visto 2, La Sociedad de la Nieve y La Zona de Interés. Siento que ahí va a haber una gran disputa. Va a estar bastante bien. Así que... Pero bueno, muchachos, todo lo bueno siempre termina, como me dijo mi ex, así que mismo. No creí que fuera a hacer eso. En este me esperaba de todo menos eso. Pero bueno, como Sorprendiendo el músculo. Me he aguantado 5 capítulos para decir. ya era bueno, ya saben. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más en Cipotes en Taquilla. Recuerda que somos la dosis semanal del cine para tu oído. Si te ha gustado, danos un like, comenta, o sea, con tus comentarios, comparte también, eso nos ayuda. También cosas que nosotros podemos mejorar. Agradecemos también a producción siempre del capítulo pasado que se renovó aquí. y se nos olvidó mencionar, así que muchísimas gracias a producción porque ha hecho esto Muchísimas posible. gracias por esa tuneada, como dicen los niños. No les pagamos y nos están exigiendo cobro. Y también muchísimas gracias a ustedes porque bueno, a todos, me lo digo mismo y a ustedes no solo, porque Si les gustan también ya nuestros capítulos, denle like como les mencionaba, y también tenemos otros podcasts entre libros, el programa de Avi, también tenemos ¿Qué ondas con la historia? Todos estos son programas gracias a YSVs Radio Universitaria. así que ahí está, muchísimas gracias por habernos acompañado, por el apoyo que nos dan día a día, semana a semana, así que un gusto, caballeros, por estar Igual, de nuevo aquí. licenciados. Muchas gracias. Eso, licenciado. Futuro licenciado. Un gustazo, licenciado. Estamos, Bueno. así que bye bye. Vamos. Aquí tienen- cuídense, chao. Chao.